Evidencias de la crucifixión. Esta historia es para su entretenimiento. Les pido ayudarme a crecer el canal. Pueden hacerlo al suscribirse, dejando un comentario o dando un like. Es totalmente gratis. De este modo podrán recibir la notificación de posteriores videos y disfrutarlos. Comenzamos. Abro comillas. La cruz como objeto religioso. La cruz como instrumento de muerte. Evidencias internas, evidencias externas. Encubrimiento de la verdad. En muchas de las ilustraciones de la literatura antigua de la sociedad Watchtower fue usado el emblema de la cruz, como también por muchos años formó parte de la portada de la revista oficial La Atalaya. ¿Por qué este cambio tan radical? Con esta innovación, la sociedad le da énfasis a su singularidad con relación a la cristiandad, además de crear una barrera psicológica en la mente de los testigos. Ellos le han afirmado con sus mentes otra aversión al cristianismo. Si un testigo de Jehová intentara visitar una iglesia cristiana, prácticamente el testigo se sentiría sucio, traidor a la organización y a Dios al pisar un lugar donde se encuentra tal emblema pagano. 1. La cruz como objeto religioso. Históricamente es una verdad innegable que el uso de la cruz se remonta a mucho tiempo antes del cristianismo, por pueblos gentiles ajenos a la revelación de Dios. La cruz era adorada como símbolo religioso en Babilonia, mucho antes de la era cristiana. Era un símbolo místico, Tau, de los calderos. Su forma de T por la primera letra de Tammuz. El libro La Cruz en Tradición, Historia y Arte e Historia por William Wood Seymour dice, con respecto a Egipto, aquí hallamos en su forma intacta a través de miles de años y por medio de jeroglíficos más sagrados a la cruz en diversas formas, pero en especial la conocida como la cruz de Egipto o cruz de Tau, en su forma de T, frecuentemente con un círculo o redondel sobre ella. Aunque este símbolo mítico y místico no era peculiar en esta nación, sí era un objeto de reverencia en Caldea, Fenicia, México y todas las otras naciones antiguas de ambos hemisferios. Con respecto a China, la cruz era reconocida como uno de los objetos más antiguos y representada en sus pagodas, pintadas sobre las lámparas usadas para iluminar los más sagrados sitios de sus templos. Con respecto a Oriente, veneraban el símbolo del crucifijo, siglos antes de que el Señor se hiciera presente en la tierra. En el libro Historia de la Conquista de México, por William H. Prescott, de cuando llegaron por primera vez los españoles a México, el autor dice, no podía ocultar su sorpresa al ver la cruz, el símbolo sagrado de su propia fe, erigida como objeto de adoración en los templos del Anáhuac. Los españoles no comprendían que la cruz era un símbolo de adoración de gran antigüedad y era usado por muchas naciones paganas en las cuales la luz de la cristiandad no había brillado. En el libro Babilonia, Misterio Religioso, escrito por Ralph Woodrow, en la página 81 dice,
A través de los siglos fue usada como un símbolo religioso hasta los días del pagano Imperio Romano. En el año 46 a.C., monedas romanas muestran a Júpiter portando un largo cetro que terminaba en una cruz. Se podría decir más, pero estas son unas pocas referencias como muestra en el uso religioso. Pero veamos ahora su uso como instrumento de muerte. 2. La cruz como instrumento de muerte. Evolución o desarrollo de la palabra stauros. La palabra griega primaria para cruz es stauros. Los antiguos persas, fenicios, griegos y hebreos usaban un palo vertical para ejecutar a los condenados. Este procedimiento de empalar fue costumbre ellos por mucho tiempo. Los romanos y griegos le agregaron el palo horizontal o el patíbulo, es decir, primitivamente denotaba un palo o estaca derecha, pero posteriormente, mucho antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, los romanos le añadieron un palo horizontal o patibulum para mayor suplicio de los condenados. La palabra griega stauros puede significar igualmente palo o cruz, según piaces o épocas. El estudio de las costumbres romanas de la época indica que Jesús murió en una cruz. De ningún modo pudo ser empalado, pues esta forma de cruz no era usada por los romanos de la época. Como ejemplo ilustrativo podemos ver el uso y evolución de otras palabras. Muchos objetos y cosas han evolucionado o desarrollado en el aspecto exterior, pero han conservado sus nombres originales. Los carros o coches antiguos originalmente eran tirados por caballos. Estaban hechos de grandes ruedas de madera y hierro y corrían a una velocidad lenta, pero su función principal era el transporte de personas y de carga. Hoy día el aspecto exterior de los carros o coches es completamente diferente. Además, ya no es llevado por caballos, sino por potentes motores. Sus ruedas son de caucho y corren a altas velocidades, etc. Pero su función principal o su objetivo continúa siendo el mismo, el transporte de personas y de carga. De esta forma sucede con muchas cosas. Con la palabra stauros no ha sucedido algo diferente. El stauros para los antiguos persas, fenicios y hebreos había variado en su forma exterior, pero mantenía su propósito principal, es decir, el de ejecutar a los condenados. El nuevo diccionario bíblico ilustrado por Samuel Vila y Santiago Esquain dice, bajo el encabezamiento crucifixión en la página 222, pena capital ejecutada mediante la fijación del reo a una cruz. Se ataban las manos y los pies, o de manera más cruel, se usaban clavos traspasando manos y pies. Numerosas naciones de la antigüedad practicaban la crucifixión o un suplicio análogo. Primitivamente se empleaba un solo madero de empalizada o de fortificación, o un palo aguzado en su parte superior, bien conocido por los asirios, persas, cartagineses y egipcios. Los israelitas sabían bien lo que era colgar a alguien de un madero. Hasta aquí la cita. Los griegos y romanos modificaron a su tiempo el primitivo madero, añadiéndole un
madero transversal o patíbulo. Es de ellos que los judíos aprendieron la crucifixión propiamente dicha. La enciclopedia francesa Larousse dice sobre la cruz: este género de suplicio desconocido entre los hebreos fue introducido en Palestina cuando ésta fue convertida en provincia romana y se aplicaba frecuentemente a los ladrones y malhechores que no poseían la calidad de ciudadanos romanos. Entre los antiguos romanos, los criminales y los esclavos eran atados a una horca o palo vertical. Más tarde se le agregó un madero transversal y se picaba al condenado con clavos o bien se lo ligaba con cuerdas. El Nuevo Diccionario Internacional de la Teología del Nuevo Testamento dice la siguiente explicación: la crucifixión romana fue así. El condenado tuvo que arrastrar su propio stauros o el patíbulo en Juan 19:17 al lugar del castigo donde el otro stauros estaba hundido en la tierra. Los brazos de la víctima eran extendidos en el patíbulo que él llevó al lugar y un clavo era metido en cada mano. La viga transversal o patíbulo era levantada con el cuerpo sujeto a la viga vertical y era sujeto con un clavo largo. Finalmente, los pies del condenado eran clavados a la viga vertical. El uso de la cruz como instrumento de muerte es tan antiguo como pagano. El libro Las dos Babilonias, por Alexander Hyssop, en su página 199 dice al respecto: la cruz fue usada en tiempos pasados como medio de castigo por crímenes notorios en Egipto, Asiria, Persia, Palestina, Cartagena, Grecia y Roma. En el Nuevo Testamento se usan dos palabras griegas para referencia a la cruz. Son stauros, como hemos dicho, y shulón, que denota la materia, madera o madero, sin determinar su forma o figura. El Imperio Romano, al igual que en muchos otros pueblos, había establecido la crucifixión como medio de castigo y muerte por crímenes notorios. Durante el tiempo del ministerio de Jesús, este medio de muerte estaba establecido en todo el Imperio Romano, incluyendo la Palestina como parte de este imperio. Evidentemente, Jesucristo murió en una cruz pagana, pues era el sistema de dar muerte establecido por los romanos en Palestina. Pero a partir de su crucifixión, muerte y resurrección, la cruz dejó de ser un símbolo pagano para los cristianos, convirtiéndose en un símbolo o emblema cristiano. Si se examinan detenidamente las costumbres de los pueblos, observaremos que casi todos tienen un origen pagano, como los nombres de los días de la semana, los meses del año, hasta la corbata es de origen pagano. Hay un principio en las Escrituras, el cual enseña que lo que realmente tiene valor es la motivación. Al cristiano nada le es prohibido en sí si lo hace por fe, mas todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto se establece en 1 Corintios 10, 19 al 32 y en Romanos 14. Pero además, el apóstol Pablo dijo: pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En Gálatas 6:14 se establece: a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura
a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Corintios 1, 17 y 18 dice, el verdadero cristiano no adora la cruz sino al crucificado. Se usa la cruz en los techos de las iglesias, en los púlpitos y otros muchos lugares, pero no es objeto de nuestra adoración, solamente es un símbolo del cristianismo, como puede ser símbolo el logo de la organización para su organización en los Testigos de Jehová. Nuestra fe cristiana está basada en el crucificado y en lo que realizó él en la cruz, y por medio de esta fe en él y en su obra conocemos el pleno perdón de nuestros pecados. El diccionario bíblico comenta al respecto. El interés que demuestran los escritores neotestamentarios en la cruz no es ni arqueológico ni histórico, sino cristológico. Les interesa el significado eterno, cósmico, soteriólogo de lo que ocurrió una vez y para siempre en la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios en la cruz. Desde el punto de vista teológico, la palabra cruz se utilizó como descripción sumaria del Evangelio de salvación, de que Jesús murió por nuestros pecados, de modo que la predicación del Evangelio es la palabra de la cruz, la predicación de Cristo crucificado. Primera de Corintios 1, 17 y subsiguientes. Por eso y por ello el apóstol se gloría en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y habla de sufrir persecución a causa de la cruz de Cristo. Resulta claro que la palabra cruz representa aquí el anuncio completo y jubiloso de nuestra redención por medio de la muerte expiatoria de Jesucristo. Como dice un viejo himno cristiano, herido, triste, a Jesús mostróle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primo vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí, por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. Venció la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Aunque él se fue conmigo está el gran consolador. Por él entrar tengo ya al reino del Señor. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. Tercero, evidencias internas. Por evidencia interna me refiero a la prueba o el testimonio de las Escrituras, en este caso el Nuevo Testamento. Hay dos textos concretos y definitivos que son de claridad meridiana. El primero es Juan 20, 24 y 25, que dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en su lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. En Juan 20, 24 y 25, versión Reina Valera, dice:
Pero Tomás, uno de los 12, que se llamaba el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Por consiguiente, los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Mas él les dijo: a menos que vea en sus manos la impresión de los clavos y meta mi dedo en la impresión de los clavos y meta mi mano en su costado, de ninguna manera creeré. En Juan 20, 24 y 25, traducción del Nuevo Mundo, el texto en cuestión es bien claro. Incluso la traducción de la Biblia de la Sociedad Watchtower, manos y clavos en plural. Para esto se requirió un clavo para cada mano. Tomás había sido uno de los testigos oculares de la crucifixión de Jesús. Él lo había visto en la cruz con un clavo en cada mano, y para creer, él pedía ver su cuerpo con esta señal. La única posición que se requiere para esto, un clavo en cada mano, es que haya sido crucificado y no empalado. A continuación muestro una de las clásicas instrucciones e ilustraciones del libro de los Testigos de Jehová, que hacen su literatura de la crucifixión de Jesús. Podemos afirmar que lo dibujan incorrectamente con un clavo atravesando las dos manos, y esto no es lo que declaran las Escrituras. Esto se afirma de lo tomado en el conocimiento que lleva a la vida eterna. El segundo texto en cuestión es Mateo 27, 37, que dice al respecto: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Para que esto hubiera podido haber sucedido, se necesitaba espacio suficiente para poner un letrero visible a todos. El letrero estaba sobre su cabeza y no sobre sus manos, como pretende la sociedad Watchtower o Testigos de Jehová. Y entre su cabeza y manos indiscutiblemente no había tal espacio para que el letrero pudiera estar sobre su cabeza como indica el texto bíblico. Era necesario que sus brazos estuvieran extendidos en forma de T. Cuarto, evidencias externas. Por evidencias externas me refiero al testimonio de la arqueología y otros documentos corroborativos. El Nuevo Diccionario Bíblico dice, bajo el encabezamiento Cruz, Crucifixión, en las páginas 326 y 327, en el verano de 1968, un equipo arqueológico dirigido por B. Zaferis descubrió 4 tumbas judaicas en Givata Midbar Ras Mazaret, cerca de Jerusalén, en las que se encontró un osario que contenía los únicos huesos existentes de un hombre joven que fue crucificado y que datan probablemente de entre el 7 y el 66 después de Cristo. Los brazos, no las manos, del joven fueron clavados al patíbulo, la viga transversal, lo que podría indicar que en Lucas 24, 39, en Juan 20, 20, 25, 20, 27, debía traducirse brazos. Un clavo de hierro que todavía permanece en su lugar atravesaba ambos talones con el pie derecho encima del izquierdo. Un fragmento indica que la cruz era de madera de olivo. Ambas piernas habían sido quebradas presumiblemente por un fuerte golpe, como lo que se hizo con los 2 que murieron con Jesús. En Juan 19:32, la página 326 muestra el siguiente gráfico, dibujo que indica la posición del cuerpo durante la crucifixión.
basado en el esqueleto encontrado cerca de Jerusalén. En el Nuevo Diccionario Bíblico ilustrado por Samuel Vila y Santiago Esquain, y también en la Enciclopedia Ilustrada de la Historia de la Iglesia por Samuel Vila y Darío A. Santamaría, ambos editorial, muestran dibujos de una inscripción hallada en 1856 en una pared de las habitaciones usadas por guardias romanos en las ruinas de los palacios imperiales. Es una representación de la crucifixión a modo de sátira de los soldados romanos contra un colega cristiano de la cruz en forma de T. Pende un asno, enfrente está un hombre con los brazos abiertos en contempla la cruz. Una inscripción griega dice: Alexámenos venera a su Dios. Esto era lo que los paganos pensaban de la religión cristiana en el siglo II. En la literatura universal, los clásicos griegos interpretaban la palabra stauros como la cruz que conocemos hoy. Eugenio Dandias, exegeta y estudioso de la Biblia y erudito del idioma griego, comenta en su libro Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová, en su página 229. Luciano de Samosata, casi contemporáneo con el apóstol Juan, es el principal clásico griego del siglo II de nuestra era. Una de sus primeras obras, escritas hacia el año 140, es El Juicio de las Voces, en cuyo párrafo 12 se halla la palabra Stauros y Shulón, con los varones respectivos cruz y madero, según la traducción de sus obras completas. Así injuria a los hombres la letra T en cuanto a las palabras, y de hecho cómo los ultraja. Lamentándose los hombres deploran su desgracia y maldicen a Cadmo por haber introducido el tau del gremio de las letras. Dicen que los tiranos que tomaron por modelo e imitaron su forma para labrar bajo el mismo tipo los maderos y crucificar en ellos a los hombres, y que de esta máquina infame proviene su nombre infame. Yo creo que no puede imponérsele en justicia a otra persona una pena menor que condenarla al suplicio de sí misma, para que en su propia figura expíe su delito, ya que la cruz se formó por ella y por ella también la llamaron así los hombres. En griego clásico, Stauros, uno de los primeros apologistas del segundo siglo, Justino, nació en el año 100 en Nablus, antes Siquén en Samaria, y murió decapitado en el 165 como uno de los primeros mártires del cristianismo. Se hizo cristiano en el año 132. Los primeros apologistas defendieron el cristianismo y explicaron a los romanos y judíos cuáles eran las creencias y prácticas de los cristianos. De la primera de Justino Mártir presentamos un fragmento. Los demonios no imitaron la cruz. Sin embargo, los demonios no representaron cualquiera de estos dioses místicos e hijos de Júpiter como siendo crucificados. La razón es que ellos no entendieron las profecías acerca de la crucifixión de Cristo, porque estas profecías se presentaron simbólicamente. Aun cuando fue predicho por los profetas, la cruz es ahora el símbolo el más grande del poder de Dios y gobierno. De hecho, todos nosotros podemos observar que la forma de la cruz es esencial a nuestros asuntos rutinarios de la vida. Por ejemplo, usted utiliza la cruz cada vez que usted navega en un velero a través del mar. El mástil y el travesaño forman una cruz. El arado del granjero es de esta misma forma. Como es la mayor parte de las herramientas usadas por mecánicos y trabajadores. Además, mira la forma del cuerpo humano y cómo difiere de que los animales
irracionales tienen otra forma. Diferimos de los animales en el hecho de que nosotros nos paramos erguidos y cuando nuestros brazos se extienden formamos la figura de la cruz. Finalmente, miren los propios banderas y los estandartes militares. Estos también tienen forma de cruz. Los líderes de la Watchtower no han sido honestos al presentar información sobre este tema a sus seguidores. Ha ocultado deliberadamente todos estos hechos, además de mentir, presentando una información falseada y fuera de su contexto. Veamos en el apéndice de la traducción interlineal de la escritura griega, edición 1969, en inglés, publicada por la Watchtower en las páginas 1155 y 1156. El cuerpo gobernante plantea que Justus Lipsius, erudito católico del siglo XVI, en su libro De Cruce Liber Primus, dijo que Jesús no fue clavado en una cruz. Ellos declaran con relación al libro de Lipsius: no hay prueba de lo contrario. Nosotros presentamos con esto una copia fotográfica de su ilustración. Esta es la manera en la cual Jesús fue empalado. Ciertamente en la página 647 no hace mención de Jesucristo, más bien habla de la forma en que fueron empalados en estacas o postes los criminales por pueblos de la antigüedad, como comenté anteriormente. Sin embargo, hay impresos que demuestran a un hombre colgado en una cruz, y esta vez Justus Lipsius sí nombra a Jesucristo. Este libro se encuentra disponible en el departamento de colección especial. En el escrito original en latín se lee: yo no sé si se debe hacer referencia a las palabras de Inocencio respecto al tema. En la cruz del Señor había 4 piezas de madera, la viga perpendicular, el travesaño, el tronco de un árbol o pedazo de madera puesto por debajo y el título de una inscripción puesto por encima. También nos relata este recuento por Irineo. La propia construcción de la cruz tiene 5 extremos, 2 verticales y 2 horizontales, y uno en el medio donde la persona prendida con clavos era apoyada. Ellos dividen la cruz en 5 extremos. Tertuliano les llama puntos. Los 4 que se conocen o familiares se extienden hacia afuera, y el quinto, al cual ellos colocan a la mitad de la cruz, es donde la viga transversal corta y cruza la viga fija. Con esto en consideración hay 5 extremos, y este poste o corte, no obstante, hace 3 cada uno. En cuanto a lo que dicen acerca de ser cargado y apoyado, es cierto. El cuerpo se reclina en el tablón como si fuera sostenido por detrás. San Agustín escribe en este sentido, con ese significado: la viga vertical de la cruz que asciende del terreno en el cual el cuerpo estaba enganchado tiene al cuerpo entero. Claro está que solamente los pies estaban al fondo, pero él entiende o bien adjunto o apoyado, y no sé si él escribió apoyado. No obstante, he oído que los dibujos y esculturas antiguas de indicios de este tablón son evidentes. Yo no lo rechazaría precipitadamente. Indudablemente no de la cruz de Cristo, pero de otros lo haría con más osadía. Pues ¿qué trazas para hacer entender ahí en las antiguas escrituras? Se ha traducido estos pasajes lo más correctamente posibles y a mi mejor entender. De acuerdo a la investigación de Justus
Lipsius, Jesús no fue clavado en un poste vertical, sino en una cruz. Él documenta las pesquisas citando de los padres de la iglesia primitiva. La sociedad Watchtower miente intencionalmente acerca de la investigación de Justus Lipsius. Evidentemente la sociedad no es consecuente con sus propias normas. Tal parece que son normas para otros, pero no desean aplicárselas a ellos mismos. En el libro Capacitado para ser ministros dijeron: ejerza mucho cuidado para ser exactos en todas las declaraciones que usted haga. Use la evidencia honradamente al citar a otros. No tuerce el significado de un escritor u orador, ni use citas parciales para dar su pensamiento diferente. Es obvio que el Dios verdadero, el mismo que es el Dios de verdad y que odia las mentiras, no mirará con favor a personas que se apegan a organizaciones que enseñan falsedad. Y en realidad, ¿quisiera usted estar asociado con una religión que no hubiera sido honrada con usted? Mas Jesús dijo: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, como lo establece en Mateo 12:37. ¿A quién le va usted a creer más? ¿A los evangelios o a las personas que niegan la divinidad de Jesucristo? Fin de presente video. Gracias por su preferencia. Que ustedes la pasen excelente.